Estamos con el doctor Noel Breano. Noel es senador provincial. Como senador desarrolla en la Cámara a la que pertenece una muy buena actividad. Y también lo vemos que escribe mucho y participa de programas, y por eso, una vez más, no es que ahora lo descubrimos que Noel es una persona interesante y que le puede decir a nuestro público, a nuestra audiencia, las cosas como son, sino que hace tiempo, ya deben ser 6, 7, 8 veces que haya estado en nuestro programa. Bienvenido una vez más, Noel, a nuestro programa. Muchas gracias, Toto. Bien, y notamos que en tus escritos últimos que estás desarrollando el tema de los derechos humanos, te estás ocupando de eso, y que comenzaste en uno de tus escritos, empezaste con el tema del Tribunal de Nuremberg al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos podés decir de eso y el conjunto, lo que vos pienses en general? Mira, Toto, ahora se cumplió 80 años del inicio del juicio de Nuremberg, que duró 192 días, digamos, para dictar la sentencia. Y realmente fue muy importante porque fue la salida de la Segunda Guerra Mundial, y era por primera vez el tema de derechos humanos doctrinariamente se discute hace mucho tiempo. Era cómo poner límites al poder, cómo ponerle límites al rey, cómo hacemos para garantizar que una sociedad el poder no se lo venga encima y le ponga en peligro sus bienes, su persona, su dignidad. Antiguamente era muy difícil porque ustedes recuerdan que había una teoría de que el rey tenía poder divino directo, entonces estaba por encima de la ley, encima de los derechos humanos, encima de la sociedad, era el todo. Contra eso se fue luchando en la civilización y se logró tomar conciencia en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, la Revolución Inglesa también. La primera revolución, pero como es chiquito el país, en realidad fue Holanda. Fue la primera revolución de estos derechos muy importantes. Después vino Inglaterra, Revolución Francesa y la Revolución Americana, hacia el tríptico de la construcción, pero nunca fue operativo porque no se armó un sistema jurídico sancionatorio. Y una experiencia del siglo XX, el siglo XX tuvo 6 violaciones de los derechos humanos así paradigmáticas. La primera, Armenia, de los otomanos, los turcos, en 1915, Atatürk, cuando fue la revolución de los coroneles, y ahí se ve perfectamente, era la Primera Guerra Mundial, en medio de la Primera Guerra Mundial, la destrucción masiva de un pueblo que mueren 1 millón de armenios que le ponen en el desierto. Primero matan intelectuales, después matan a las mujeres, y después a los hombres y niños estos los mandan al desierto, y donde se quiso sancionar, se ocuparon más después que terminó la guerra de indemnizaciones de guerra, y dejaron que investigue nomás Turquía, no sé si se me entiende. Sí. No había aparato jurídico que arme. El mérito de la salida del nazismo y de los triunfadores, es decir, no podemos dejar impune una violación sistemática de, como yo le llamo, para provocar, 6 millones de judíos, por la sola condición de ser judíos, tuvieron que morir porque a alguien se le ocurrió un plan criminal sistemático, y donde logró convencer a un grupo del poder y del monopolio del poder, como llamaría Hannah Arendt, la banalización del mal. Porque como el sistema, para hacer un genocidio, Linkel, fue un polaco Linkel, posguerra mundial, que inventó el término genocidio. No estaba el término genocidio. Cuando va a Nuremberg, es por delitos, por crímenes de paz, crímenes de guerra, por persecución, pero el término genocidio es posterior, y se instala en Naciones Unidas el concepto de genocidio. Fue muy difícil armar ese tema de Nuremberg, tan es así que se discutió, las doctrinas jurídicas se tensionaron, porque el problema es que los nazis, y después vamos a ver que en las distintas violaciones en los distintos países, los nazis decían: yo cumplí la ley alemana, porque lo que era inmoral era la ley alemana.
porque se había apoderado del Führer con la teoría del decisionismo, con Carl Schmitt, los juristas que armaron todo desde el punto de vista filosófico. Heidegger, que fue decano de la universidad, rector de la Universidad de Friburgo. Después tenés Carl Schmitt, que le armó toda la parte jurídica, en la teoría del decisionismo, la teoría del amigo-enemigo, la teoría de convertir en cosa a las personas, que hizo con los judíos. ¿Qué dijo? Dictaron la ley de Nuremberg en 1935, por eso se hace Nuremberg el juicio después, porque eran en conmemoración de la barbaridad de las leyes antijudías que se habían hecho en Alemania, donde le quitaban la nacionalidad, no le permitían casarse con alemanes, le quitaban los bienes, le quitaban los derechos civiles, le quitaban los derechos políticos. Le quitaron la vida. Hasta que se llega, por eso ese es el proceso que se va armando en una sociedad, hasta convertirlo en cosa. Entonces, si uno convierte en cosa a un grupo humano por el solo hecho de condición étnica, religiosa, política, se da cuenta usted que después la gente, como lo ve cosa, como fue la hipótesis del conflicto, porque ¿qué dijo Hitler? Hitler dijo: los comunistas, los socialistas, los judíos, los gitanos, los homosexuales son los que nos están destruyendo Alemania. Tenían una gran hiperinflación, salieron de la Primera Guerra Mundial, se había firmado el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, que el mismo Keynes denuncia que era oprobioso porque los aliados se pasaron de vivo, es decir, querían un exceso de reparación económica, y en ese exceso de reparación económica lo que hicieron es poner en peligro. Así que con esto redondeo, ¿no? Recojo lo que dijiste, que duró 192 días, la importancia del juicio de Nuremberg, como está señalando bien Noel, duró 192 días. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI un juicio sobre la corrupción pueda estar demorando 3, 4 años, como está previsto, pensado, digamos, que va a durar este juicio de los cuadernos en nuestro país? En nuestro país, ¿cómo ves este tema de los derechos humanos? Bueno, tenemos que decir que el 9 de diciembre de ahora, 2005, se van a cumplir 40 años del primer fallo paradigmático que sirvió de fuente de inspiración, Nuremberg, que fue la condena a las 3 juntas de comandantes y a la cúpula de Montonero. A las 3 cúpulas de comandantes, eso fue el 9 de diciembre de 1985. 2 años después de que Alfonsín asumiera el poder, la CONADEP se hiciera el proceso de investigación. En abril del 85 empieza el juicio y termina en diciembre. También anduvo rápido el juicio en términos relativos, de abril a diciembre. Fue el juicio que se hizo en la Corte Suprema abajo, que fue histórico, y recorrió el mundo, porque primero se utilizó la doctrina de Radbruch, que fue el famoso jurista alemán, que era positivista, porque esto no es largo el tema, pero el positivismo dice: si vos cumplís la ley, tenés que estar liberado. Sí. Ahora, el problema es que si vos cumplías la ley alemana o cumplías las instrucciones militares y los decretos militares, eran inmoralmente injustos. Por eso que la teoría de Radbruch, que es la teoría que salva al sistema para poder dar legitimidad y después se aplica en todas las partes del mundo, el jurista alemán famoso, dice: se aplica la ley siempre que no sea manifiestamente injusta. Va al extremo porque rompe la teoría kelseniana, diríamos, que todos estamos acostumbrados a estudiar, la pirámide invertida de Kelsen. Y se aplica otra teoría en el juicio del 9 de diciembre que es muy importante, la teoría de Roxin, también jurista alemán de 1960, donde habla del autor mediato, el asesino de papel, el que no importa si mueren 1000, 10.000, como dio la orden, y como consecuencia de eso mueren 10.000, 20.000, 30.000, el número que a usted le parezca, pero digo así objetivamente, es el autor mediato y se introduce por primera vez en este fallo del 9 de diciembre de 1985, Bien. Que condena a las 3 juntas de comandantes por violación sistemática de los derechos humanos e imprescriptible, y a las cúpulas montoneras por asociación ilícita y delitos del Código Civil. No tiene lesa humanidad. Hasta ahora, en la construcción de derechos humanos, el guerrillero privado no es imprescriptible a la altura de que estamos ahora. La Corte Suprema tiene en su fallo el caso de ETA, que eran los guerrilleros privados que hay en España, en la zona de Basco. Había que pedir la extradición a España.
a la Argentina y se declaró de que no correspondía dar la extradición porque estaba prescrito el delito. En el caso de Radaz. Y en el caso Priesque, que estaba en Bariloche, que le pide Italia la extradición, dice que corresponde, aunque pasaron los años, porque es un delito de lesa humanidad, que habían matado 311 judíos italianos que estaban presos en Italia por una represalia de la teoría del 10 por 1, ¿no? Hubo la resistencia italiana, había matado 31 personas y Hitler dio la orden a través de Priesque de matar 311 judíos. Bien, ahora en estos próximos días va a haber un cambio de gobernador en Corrientes. Sí, antes me gustaría, porque así ya termino con el tema de derechos humanos. A pesar de que los derechos humanos que yo hablo siempre no es para hablar del pasado, no somos Locke, nos miramos para atrás y nos convertimos en sal. Los derechos humanos es una construcción permanente para cuidar el futuro, para que no se repita. Por eso es docencia, por eso estamos haciendo docencia en todos lados, porque cuidamos el futuro. Y vemos que la sociedad es democrática, como dice Karl Popper, la sociedad es abierta, tiene adentro sus enemigos. Le llaman enemigos, pero son adversarios. La democracia no tiene enemigos, pero académicamente habla de enemigos. Y dice, son como amebas, están ocultas mientras no hay hábitat. Pero si mejora el hábitat y cree que hay una resignificación del poder, se animan y atentan contra la democracia y se vuelven como Sansón, quieren tumbar las columnas del templo. Hace pocos días en Corrientes, el jueves pasado, vimos después en la prensa que le rindieron homenaje a un condenado por violación de los derechos humanos por 25 años, ser jefe de la asociación ilícita en el Regimiento 9, juzgado por la Cámara Federal de Corrientes y ratificado por la Corte Suprema al fallo, juntamente con Losito, con Nicolaides, con todo un grupo, pero delitos aberrantes, aparte de muerte, tortura, violaciones personales, con instrumentos, no quiero ser duro, pero botellas se le ponían en la vagina a la gente, eso se probó en la Cámara Federal. Y a esa persona le pusieron el nombre de la plaza principal de la Sociedad Rural de Corrientes. Eso es una provocación a la democracia. Eso, no hay una ley que dice prohibido que tenga plaza, pero de la hermenéutica jurídica nadie puede hacer apología del delito, aunque no tipifique como apología, pero sí apología política, de rendir homenaje y animarse a reivindicar. Por eso el tema porque, Toto, quiero decir una cosa, porque si no mucha gente de buena fe dice, pero había que defenderse, y si no ganaba el comunismo. Quiero aclarar, porque si no, tiene que tener una explicación. Sí, por supuesto. ¿Dónde está la crítica? Por supuesto que si viene la izquierda, la derecha, cualquier violento, el Estado tiene que defenderse. Pero nosotros lo que criticamos y por qué condenamos es porque no lo hicieron con la ley en la mano, ni con la Constitución ni con los jueces. Primero ni había Constitución porque habían tomado el poder, pero hicieron por procedimientos extrajudiciales, por fuera. Ellos decidían quién moría y quién vivía, se quedaban con los botines y los bienes. Entonces, en lo que nosotros criticamos, porque mañana la democracia puede tener un grupo de violentos que venga a atacar al Estado, a cambiar el sistema, y tenemos derecho a defendernos, pero con la ley y la Constitución en la mano. Esa es la crítica que nosotros hacemos. Bien, los montoneros, no es que estamos haciendo apología de defender a los montoneros. Bueno, ¿se entiende, Toto? Sí, entiendo bien, pero aclaremos una cosa. Sí. Los montoneros nacen durante un gobierno constitucional, sí, que es el peronismo. Perón le echó en la plaza por mocoso y imberbe, ¿se acuerda? Sí, entonces a lo mejor te estaban cumpliendo, los montoneros decían que cumplían la ley, pero también han matado a muchas gente, civiles y fueron condenados por el fallo del 9 de diciembre de 1985, fueron condenados. ¿Y sabe cuál fue el problema, Toto? Menem, el neoliberalismo en la Argentina, los indultó y los perdonó a todos los montoneros. Entonces, cuando se declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el mundo y en la Argentina, los militares
pueden seguir siendo juzgados porque nos prescribe el delito. En cambio, culpa a Menem, que dictó el indulto y lo salvó, prescribió el delito para los montones. Por eso di el fallo de la Corte Suprema del caso de Roday, hiriondo a Roday. Bien. ¿Se entiende, Toto? Una cosa son delitos de lesa humanidad, por eso que hay un grupo de gente que todavía está tratando de que gente montonera también sea delito de lesa humanidad. Es una discusión que hay, pero hoy no está resuelto. Tan es así, Toto, termino. La Corte Penal Internacional, que está en Europa y que estamos adheridos todos nosotros, en el caso que jugó los Balcanes, Uganda, varios temas muy importantes. En la Corte Penal Internacional, el artículo, la ley, el tratado que nosotros ratificamos, dice expresamente, si no me equivoco, el artículo 6 o 5, dice expresamente, esta ley regirá para el futuro, el artículo que establece que pueda haber grupos armados que no sea el Estado, pero es de tan volumen y de tal magnitud el poder económico y el poder militar que tienen, que puedan ser interpretados como delitos de lesa humanidad para el futuro, no lo que ocurrió en el pasado. Bien. Dice expresamente la Corte Penal Internacional, el tratado. Bien. Es el Tratado de Roma, ¿no? Sí. Bien, Noel, vos sabes, sos hombre también de comunicación, sabes que el tiempo es terrible, corre. Por eso traté de... Hemos escuchado una muy buena interpretación y una lección, digamos, sobre los derechos humanos. Esta semana nosotros vamos a tratar de repudiar este tema de la sociedad rural y también estamos tratando de armar una ley de que no se le pueda dar donaciones, comodatos, inversiones, beneficios a asociaciones que promuevan la violación de derechos humanos, que promuevan la reivindicación. Tiene que estar prohibido y sancionado al funcionario que firme convenios con estas instituciones que rompen el pacto social democrático que tenemos los argentinos desde 1983, porque lo fundamental que tenemos que decir es sustituimos la cultura de la muerte de la dictadura por la cultura de la vida. Por eso Alfonsín decía, somos la vida, somos la paz. Bien, Noel, te volvemos a invitar para considerar ya el tema del presupuesto que seguramente vas a tener que analizar en tu banca de senador. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Ahora comunicar